Emperador Dragón. Temporada 4. Episodio 18. Convicciones. ¿Qué diablos quieres en esta casa? Magneté sintió que el alcohol que aún estaba en su torrente sanguíneo se consumía una vez que parpadeó ante la llamada y vio quién estaba allí. Recordaba vagamente que le habían dicho que si alguna vez llegaba a estar entre los 10 primeros, entonces habría una oportunidad de formar más equipos obligatorios, es decir, equipos requeridos por la comisión para hacer el trabajo. Ella prácticamente había descartado eso como el tipo de chismes que la gente contaba cuando estaba celosa. Claro, los 10 héroes principales trabajaron juntos en casos importantes, eso era normal, cuando necesitaban tanta experiencia y fuerza. Así que una llamada a la mañana siguiente de la cartelera no era algo que ella esperaba. Magneté parpadeó varias veces, forzando a sus ojos a enfocarse. Anoche, ser anunciada como rango 10 había sido una sorpresa. Una buena, pero una sorpresa. Nunca pensé, por eso se había emborrachado bien anoche. Para celebrar. Incluso había conseguido que Inasa tomara una copa de celebración con ella. El mocoso lo estaba haciendo bien, mejor que bien dado que estaba en el Big Board en una de las invitaciones sobrantes de la agencia de Olmig, incluso si había rechazado su duramente ganada recomendación a UA. Ella había querido, las recomendaciones no eran fáciles. Pero al menos parecía estarlo haciendo bien y había aceptado la bebida y Shadowcrawler se había asegurado de que regresara a su hotel sin problemas, también lo había hecho Spinner y eso era todo lo que realmente necesitaba. En la llamada estaba el comisionado, y todos los demás héroes en el top 10 excepto, donde estaba Endeavor. El bastardo, espera, no, ese era el bastardo número 1 ahora, había tenido el buen sentido de simplemente ignorar la llamada de Sozo. Enji tenía que haber estado celebrando con tanta fuerza como ella anoche, ya que había estado deseando el puesto de número 1 durante, al menos tanto tiempo como ella había sido una heroína. Magneté no estaba muy segura. En estos momentos hay 2 incidentes en curso, anunció el comisionado. Siempre hay incidentes en curso, pero la forma en que lo dijo dejó en claro que eran incidentes que merecían la atención de la comisión. Endeavor ya está lidiando con un incidente. Magneté sabía que no debía hablar, pero mierda. ¿A qué hora empezó a trabajar el cabrón? No podía haber, su cerebro le recordó confusamente que en realidad no tenía idea de lo que había hecho la noche anterior. Eso ocurrió en Osaka. El otro incidente ocurrió en el Tártaro, dijo el comisario. Estoy ahí. Gritó Mirko y antes de que Sozo pudiera decir algo más, la imagen de ella en la llamada desapareció. El comisario se quedó mirando fijamente antes de suspirar. ¿Quién está en condiciones de ayudar en cualquiera de los 2 incidentes? Magneté parpadeó de nuevo e intentó recordar la geografía. Estaba en Tokio, donde se celebraba el Big Board. Se esforzó para pensar. Le llevaría al menos 3 horas llegar a cualquiera de los 2 lugares. Y si recordaba correctamente, Tártaro y Osaka estaban en direcciones diferentes de Tokio. Puedo estar en Osaka en unos 10 minutos, declaró Aux. Eso fue lo suficientemente rápido como para marcar la diferencia. También fue lo suficientemente lento como para que fuera demasiado tarde. Pero, ¿dónde diablos estaba él, Kyoto? Magneté se estremeció internamente. Le gustaba su trabajo. Le encantaba ser una heroína y llegar al rango 10 fue una sorpresa inesperada, pero, ¿cuánta vida tenían los mejores héroes si ya estaban en Osaka, Kyoto y lo suficientemente cerca del Tártaro como para marcar la diferencia? ¿Cómo no tenían resaca? ¿O eran muchos más comediantes? El comisionado pensó por un instante. Váyase, le ordenó a Aux antes de que su imagen se volviera, probablemente mientras miraba al resto en su pantalla. Creo que puedo llegar a Osaka a tiempo para marcar la diferencia, dijo Edgeshot al comisionado. Kouki asintió. Vete. Lavado. Váyase, le ordenó el comisionado a Wash, sin molestarse en intentar que hablara con normalidad. Si pudiera alcanzar cualquiera de los 2 objetivos, sería de gran ayuda. Estoy más cerca del Tártaro que de Osaka, dijo Krust, aunque parecía arrepentido. Pero no creo que llegue a tiempo, añadió con sensatez. Estoy más cerca de Osaka, pero puede que no llegue a tiempo, anunció Kamui Wars. Inténtenlo de todos modos, los 2, dijo el comisionado Sozo. Me aseguraré de que recibirán actualizaciones mientras viajen, agregó. ¿Y el resto? En la pantalla, Koroi meneó la cabeza. Estoy en Fukuoka, anunció. Magneté reprimió un resoplido. ¿Era ella la única que no había abandonado el Big Board y se había ido inmediatamente? Sapporo, dijo Ryukyu. Tokio, Magneté logró decir claramente mientras se envainaba.
Tal vez le habían dicho que se esperaba que visitara una de las áreas regionales después de llegar al top 10. Parecía que era lo que se hacía. ¿O era la forma de engañar a los recién llegados al rango? El comisario ascendiendo y sin duda tenía un mapa en la mano. Quédense donde están, les dijo. Si surge algo más, ustedes tres podrían ser los que tengan que lidiar con ello, dijo. Por un lado, era una sugerencia sensata. Por otro, Magneté no podía saber si el comisionado estaba decepcionado por no estar disponible para lidiar con los acontecimientos actuales. Y por una consideración completamente diferente, no salir le daría tiempo para reducir su dolor de cabeza a proporciones manejables. ¿Por qué había bebido tanto anoche? Ah, sí, porque consiguió la posición de rango 10 que venía con un montón de condiciones que ella no conocía. Sí, señor, logró decir Magneté después de que Koroi y Ryuki dieron su consentimiento. El comisario les dirigió una mirada fija y luego desapareció. Magneté resopló y luego gimió mientras se incorporaba a una posición sentada. Si hubiera habido ataques, entonces sí, con resaca o no, será mejor que esté preparada. Y también lo hicieron Shadowcrawler y Spinner. Una sonrisa cruzó sus rasgos. Si ella sufriría, ellos también podrían sufrir. Así que tal vez las reglas del rango no eran del todo malas. Ted, Danu y Borurero había sido guardia en la isla Tártaro durante un par de años. Una de las cosas que lo atrajo del trabajo fue que se trataba de Tártaro. Claro, allí tenían a villanos peligrosos, pero nadie era tan tonto como para atacar a Tártaro. Excepto que ahora alguien lo había hecho. Y. No fue un ataque pequeño. No fue un ataque de unos pocos elementos marginales, fue un ataque coordinado por, no estaba seguro de quién diablos estaba atacando. Eran rápidos y fuertes, y todos tenían cerebros expuestos de manera espeluznante. Y parecían ignorar los disparos. En una situación de ataque, los guardias tenían permiso para usar sus donaciones, pero no muchos de ellos tenían una donación que fuera realmente útil y, aunque algunas de las cosas habían sido eliminadas, muchas más simplemente aparecieron para tomar su lugar. Estaba escondido detrás de una barrera y estaba disparando a las cosas, pero no estaba sirviendo de nada. Un rugido vino del aire y Danui miró hacia arriba. Sintió que sus ojos se agrandaban y un miedo primario se enroscaba en su estómago. El cielo estaba cubierto de verde y Danui observó cómo aterrizaba la enorme criatura. Era enorme y rugía. Danui vio los dientes largos. Eran tan largos como su brazo. Tal vez más. Apuntó y supo que estaba dándole a la criatura, un dragón, pero este simplemente se encogió de hombros ante las balas. Su cola se agitó y barrió los almacenes, dejando solo leña a su paso. Luego se volvió hacia los depósitos de combustible y exhaló fuego, como un dragón de verdad. Los tanques explotaron. Danui sintió el calor incluso detrás de la barrera, pero al dragón no pareció importarle. En cambio, Siseo miró a su alrededor en busca de un nuevo objetivo. Fue entonces cuando se alzó, dejando al descubierto su vientre, que normalmente era un punto débil. Danui no fue el único que volvió a dispararle, pero el dragón ni siquiera se inmutó. En cambio, se abalanzó sobre el edificio, arrastrando sus patas delanteras por el costado. El hormigón y el cristal cedieron cuando el dragón se derrumbó en el costado del edificio. Se producen chispas cuando el movimiento cortó los cables eléctricos y el ruido fue increíble. Danui huyó de su barrera justo antes de que un trozo de hormigón la golpeara. No quería estar al descubierto, expuesto, pero no tenía otra opción. Sacudió la cabeza. Dispararle al dragón al azar no estaba funcionando y debía tener un punto débil. ¿Dónde estaba? Solo había un punto en el que podía pensar. Los ojos. Eran de un verde neón brillante y brillaban, incluso a la luz del sol, de forma malévola. Danui sacudió la cabeza y se tumbó en el suelo. Era un riesgo estar postrado, pero necesitaba la posición para estabilizarse. Y las otras criaturas seguían cerca, pero no parecían estar atacando ni siquiera tocando a los que habían caído. Así que tal vez podía fingir eso. Con cuidado, Danui puso su arma sobre un trozo de hormigón para estabilizar su puntería y alineó su tiro. Solo tendría una oportunidad. Lo sabía. Tenía que hacer que valiese la pena. El dragón seguía destruyendo el edificio, se alzaba y derribaba grandes trozos de él. Danui esperaba que quienquiera que hubiera estado allí se hubiera retirado al refugio. Esperaba que el dragón no lo desenterrara. No podía pensar en eso. Alineó su tiro, apuntando al ojo. Era lo suficientemente grande. No debería fallar, y con cuidado Danui respiró hondo. Lo sostuvo y presionó lentamente el gatillo.
Un dolor cegador en la espalda hizo que su arma se alejara del disparo y Danui gritó. No pude evitarlo cuando algo lo levantó. Probó la sangre y dejó de lado el dolor para girar su arma hacia la cosa que lo levantaba. Era negra y musculosa y tenía dientes salientes y un cerebro expuesto. Sus ojos estaban apagados. Incluso cuando Danui intentó hacer girar su arma, los ojos no mostraban nada. La cosa se sacudió y Danui gritó, pero se convirtió en un gorgoteo mientras la sangre brotaba de su boca. Perdió el control de su arma, pero ya no le importaba realmente. La criatura lo sacudió de nuevo, y Danui vio que levantaba un brazo, excepto que no era un brazo, era una púa. Vio la luz del sol brillar en la punta y luego la criatura lo derribó. Danui gritó de nuevo, pero se perdió en el rugido del dragón. Y luego se quedó en silencio. Ted Auch no le sorprendió ser el primer héroe que apareció en escena en Osaka. Sin contar el Endeavor, por supuesto. Había estado en Kioto y el viaje no fue tan largo. Se sorprendió al ver lo que estaba atacando. Nombre. Había leído sobre ellos. La comisión le había dado todos los informes que Olmig y Sirniwiteye habían presentado sobre ellos. Y los había visto en el hospital. Eran abominaciones reforzadas artificialmente. Fabricadas a partir de los cadáveres de los muertos. Los llamaría zombies, excepto, no había ninguna buena razón para no hacerlo, pero el término zombie evocaba la imagen de una criatura que se movía lentamente, arrastraba los pies y se pudría. Estos no eran nada parecidos. Keigo había llegado justo a tiempo para ver morir a uno de los compañeros de Endeavor, aunque un rápido examen de la plaza indicó que otro ya estaba muerto. El papeleo para ellos no iba a ser divertido. Iba a agarrar al cabecilla y ver si volaban. En situaciones como esta, generalmente era la forma más rápida de resolver el problema, pero Endeavor se distrajo con algo y uno de los gnomos se aprovechó de eso. La fuerza del golpe hizo que el nuevo héroe número 1 se tambaleara. Eso tuvo que doler. Keigo resopló antes de salir del edificio. Acabaría con uno de los gnomos, luego con el cabecilla y quién sabe, tal vez Endeavor le agradeciera, cuando los cerdos volaban. Hablando de cerdos, esta cosa era pesada. Auch sabía que lo sería, pero parecía mucho más pesado de lo que tenía derecho a ser. Y era inteligente. Ya había tenido que clavarle varias de sus plumas para evitar cortarse mientras la levantaba. Con lo resistente que parecía ser, dejarla caer no la mataría, pero Keigo esperaba que el impacto con el suelo la aturdiera lo suficiente para poder llegar al cerebro. Lo había intentado ahora, pero estaba protegiendo esa debilidad. Con un tirón, Keigo lanzó el gnomo y sonriendo mientras se agitaba. La sonrisa desapareció de su rostro cuando el gnomo simplemente dejó de caer. Por su propia seguridad, se alejó en picado y examinó al gnomo. No podía ver ningún medio de propulsión o elevación, pero eso no cambiaba lo que estaba viendo. Había peculiaridades que permitían volar sin necesidad de alas. Eran tan, vulgares. Las odiaba y esta cosa tener parecía una, o al menos algo que le permitía flotar. Keigo corrigió su evaluación cuando el gnomo no fue tras él. Si hubiera caído, habría sido mejor, pero si solo hubiera permanecido en el aire, podría trabajar con eso. Auch sacó dos plumas largas como espadas de sus alas y las sostuvo en cada mano antes de lanzarse en picada. Era hora de ver qué tan maniobrable era esta cosa. Ted Yuta Keyama sospechó mientras pasaba por el puesto de control. Lo disimuló con un bostezo. La noche anterior había sido muy tarde y muchos se sorprenderían de que ella ya estuviera trabajando tan temprano en el día. La mayoría de la gente diría que debería estar celebrando. Después de todo, había llegado en el rango 25, solo 2 años después de su debut. No fue lo suficientemente bueno. Ella no iba a ser una estadística. Aquellos que dijeron que debería estar celebrando no analizaron las cosas con claridad. Claro, ella había llegado al puesto 25 y eso era respetable para una heroína de segundo año, pero no era lo suficientemente bueno para ella. La mayoría de las mujeres que participaron en heroicidades llegaron, obtuvieron algún puesto y tal vez, llegaron al top 10. Pero luego, se desvanecieron. Nadie le había hecho notar esto. La gente no parecía darse cuenta, pero yo había mirado las estadísticas. Las heroínas consiguieron una buena clasificación al principio de su carrera y luego pasaron sólidamente a los mayores de 50 años. Tal vez hubo años en los que obtuvieron mejores clasificaciones, pero ahí fue donde languidecieron. Y todo se debió a que la siguiente heroína, joven, guapa y brillante, llegó para conseguir toda la popularidad. A algunas heroínas no les importaron.
Consiguieron el rango que pudieron y luego consiguieron acuerdos de patrocinio que pudieron negociar durante unos años, el tiempo suficiente para conseguir el dinero suficiente para establecerse de por vida. Pero la mayoría de las heroínas, las buenas, languidecieron en el rango de más de 50 y cumplieron con su trabajo hasta que se jubilaron o se reciclaron para otra profesión. Siempre había excepciones. Mirko era una de ellas. Y lo que realmente enfurecía a Yu era cuando la gente señalaba esas excepciones como si fueran la mayoría. Mirko no era mayoría. Ella fue la excepción. Y Yu también iba a ser una de las excepciones. Iba a entrar en el top 10 y quedarme allí. No iba a ser solo otra estadística. Iba a ser una anomalía. Pero sabía que si no lo lograba este año, entonces su carrera prácticamente estaría acabada. Habría otra cosa nueva y bonita que le quitaría popularidad. E incluso si la gente se olvidaba de ella durante unos años y luego redescubría su trabajo, eso no le daría el rango que quería porque para entonces, sería vieja. Las heroínas mayores de 25 años eran viejas, los mayores de 30 eran prácticamente pasadas de moda. No importa que sus contrapartes masculinas trabajen hasta mediados de los 40 fácilmente, y a veces más sin bajar de rango. Magneté Noche fue una excepción, y eso fue porque se centró en los rescates, y yo estaba bastante segura de que al menos algunos de los puntos de clasificación de Magneté en realidad eran de otra persona, dados a la mujer para aumentar su rango. Tendría sentido para la agencia pero esa no era su preocupación ahora. Su preocupación ahora era que tenía que trabajar más duro que nunca. Por lo tanto, ahora estaba trabajando, la mañana después del anuncio. Iba a interrogar a ese idiota de Gotoi Masuji sobre lo que sabía sobre Dragon. El rubio pervertido les estaba ocultando algo. Yu no era tan estúpida como para ir tras Dragon, no sola, y no si lo que había escuchado sobre él era cierto, pero iba a reunir al equipo que lo derrotaría. Al menos lo era, hasta que escuchó las explosiones. Los guardias que la rodeaban se tensaron. ¿Qué está pasando?, preguntó Yu. Uno de ellos negoció con la cabeza. Ella sabía lo que eso significaba. Ellos no lo sabían, pero ella también sabía que tenían radios para comunicarse con otros en las instalaciones. Deberían estar recibiendo actualizaciones. Esperaba pacientemente unos instantes, pero los ceños fruncidos no la llenaron de confianza. ¿Algo?, susurró uno de los guardias a sus compañeros. Probablemente pensó que ella no podía oírlo. Nada, fue la respuesta. Yo respondí. Voy a salir. Pero, señora. La objeción la enfureció. Ella no era una dama. Las heroínas de antaño eran damas y no había forma de que aceptara eso ahora. Señorita, si se oyó, volviéndose para mirar con ojo a los guardias que estaban detrás de ella. Y yo voy a salir. No sabemos qué hay ahí, señorita, le dijeron. Soy una heroína. Me ocuparé de ello, les dijo. Su trabajo era proteger el Tártaro. El suyo era ocuparse de la gente que iba al Tártaro. Y si ellos acudían al Tártaro para ayudarla, entonces, esto iba a hacer cosas fantásticas por su clasificación. Era una pena que no hubiera sucedido hacía 3 semanas. Una vez que se tenía un rango, era más fácil mantenerlo. Lo cual hizo que fuera más difícil para los recién llegados entenderlo, y fue simplemente un círculo vicioso. Yu volvió a caminar por el pasillo por el que habían estado caminando. Después de los primeros estallidos, las luces parpadearon y luego se estabilizaron y no pudo escuchar nada más, pero como los guardias no habían recibido ninguna actualización, había algo pasando. Ella se ocuparía de eso. Y el año que viene, sería Shinji quien le pagaría las bebidas. Line. Por más divertido que fuera ser un dragón, Izuku se dio cuenta de que había cometido un error fundamental. No podía hablar con los demás. Aún así, no se arrepentía, cuando la forma le había permitido destruir rápidamente, algunos de los edificios de la isla. De los mapas que habían dibujado con la información que le habían dado, había destruido los almacenes, que no eran tan importantes, los depósitos de combustible, que sí lo eran, y el edificio de investigación y desarrollo. Con el rabillo del ojo, pudo ver que Gigantomachia se acercaba a la prisión, por lo que solo quedaban 2 edificios por derribar. El centro de mando, o lo que creían que era el centro de mando, y la caseta de vigilancia. Ignorando a los guardias que seguían disparándole, Izuku tocó varios trozos de hormigón, usando el don de Ochako. Salieron disparados al aire y de inmediato se sintió enfermo. Era bastante divertido, un dragón verde, sintiéndose verde. Se preguntó si podría vomitar en esa fiesta. Antes de que pudiera averiguarlo, Izuku presionó los dientes y guió el concreto con Kaeli Imperium a su posición.
Observó las rocas con ojo crítico. No eran tan pesadas. No podía levantar tanto con su don e incluso si se estrellaban contra el edificio, iban a causar un daño mínimo. Tendría que acelerarlas. O simplemente embestir el edificio él mismo, en su forma de dragón. Pero tal vez las rocas servirían como advertencia para que cualquiera que estuviera allí evacuara. Los dejaron caer, haciendo lo que pudo para acelerarlos. Era una lástima que no pudiera usar Kilo en ellos para hacerlos más pesados, pero esa habilidad solo funcionaba en él, por eso había logrado destruir tan fácilmente lo que estaba seguro que eran estructuras reforzadas. Dejó que las rocas cayeran sobre la caseta de vigilancia antes de girar hacia el centro de mando. Pensaron que era el centro de mando. La gente con la que habían hablado también pensó que era el centro de mando. Los que trabajaban en el Tártaro, incluso el controlador del Tártaro, no estaban seguros porque entraron en un laberinto de túneles antes de llegar al centro de mando, y parte de su contrato era que no intentarían rastrearlo. El pensamiento le recordó a Izuku que había gente debajo de él, así como pasajes relativamente seguros por los que podían escapar. Con ese conocimiento, cargó hacia el centro de comando y, justo antes de golpearlo, giró sobre sus patas traseras, concentrándose en reforzar las escamas de su cola tanto como fuera posible y asegurándose de que pesara lo máximo posible. Se estrelló contra el edificio. No fue como un cuchillo caliente atravesando mantequilla, sino más bien como un cuchillo frío atravesando mantequilla fría, pero logró atravesar la mitad del edificio antes de tener que arrancarle la cola. Algo la raspó. Probablemente era parte del refuerzo, pero Izuku se alegró de ver que sus escamas estaban raspadas pero no dañadas más cuando tuvo la oportunidad de mirarlo. Gruñó hacia el edificio y se alzó para estrellarse contra él. Sus garras y su forma acorazada, combinadas con Kilo y sus peculiaridades de fuerza, hicieron el truco y el edificio se estremeció y el lado que había sido dañado por su cola se derrumbó. La otra mitad se quedó de pie, pero fue un poco divertido poder mirar hacia el interior. Era como un corte transversal, pero hecho con un cuchillo muy desafilado y un conocimiento deficiente de lo que es recto. Izuku clavó su cola en la mitad que aún estaba de pie y gruñó cuando no se derrumbó. El movimiento de su cola eliminó a la mayoría de los guardias que todavía le disparaban, pero ignoró sus esfuerzos. Todo el dolor que había sufrido con Gigantomachia valió la pena. Podía sentir las balas, pero eran como pinchazos menores, ni siquiera molestos. En cambio, se levantó de nuevo y se estrelló contra la otra mitad del edificio, derribándolo, para aumentar el tamaño de la pila de escombros. Por lo que el controlador del Tártaro les había dicho, todos los edificios tenían refugios en ellos, la mayoría de ellos en lo que sería el sótano. Destruir el edificio significaba que nadie podría salir de ese refugio para molestarlos más tarde y no se sentía mal por eso. Sabía que podrían sobrevivir hasta que alguien los desenterrara. Con el edificio destruido, Izuku miró a su alrededor y, a regañadientes, decidió que lo mejor era volver a su forma humana. Necesitaba averiguar cómo les iba a los demás y estar en posición de asaltar la prisión. Pero primero necesitaba un lugar donde poder vestirse. Dada la cantidad de escombros que estaban creando, encontrar un área protegida era solo cuestión de buscarla. Se lanzó hacia ella, encogiendo su forma de dragón mientras lo hacía y llamando a Nomu para que lo cubriera. Era algo incongruente estar desnudo en un campo de batalla, pero Izuku rápidamente se quitó el disfraz y se vistió. ¿Cómo va todo?, preguntó a todos. Izu. Y Miko saludó su reaparición en el comunicador. «Podrías habernos avisado», dijo secamente el señor Compres. «Lo siento», respondió Izuku, un poco tímido. «Simplemente me pareció la forma más fácil de aclarar todo», dijo. «En efecto», afirmó Atsuhiro, inexpresivo. «¿Nadie salió herida? Los Nomu deben haberlos mantenido a salvo». «Todo está bien», le dijo Whisper. «Bien. Me dirijo hacia la prisión ahora», les dijo Izuku, mientras conjuraba dos cadenas largas. Estaba bastante seguro de que los héroes no sabían que tenía este don, pero estaba igualmente seguro de que podrían averiguar de dónde lo había obtenido. ¿Y si la noticia se difundió sobre eso? Bajo su casco, Izuku sonrió. Estaba seguro de que su padre, o probablemente Gigantomachia, le había hecho algo permanente al hombre que lo había atacado, y cualquier grupo con el que estuviera asociado y el inframundo recibirían el mensaje si veían una de las peculiaridades en uso. Mientras Izuku se abría paso entre los escombros, no tuvo que usar mucho las cadenas. El Nomu había hecho un gran trabajo eliminando la resistencia. Gigantomachia estaba en el edificio de la prisión. Era un bajo edificio y el hombre enorme ya había destruido la pared que lo rodeaba, o al menos una parte bastante grande de ella.
Estaba golpeando la puerta e Izuku pudo ver que estaba impresionantemente deformada y casi se había salido de las bisagras. Había dejado que Gigantomachia rompiera la puerta de esta manera, esta vez. Las puertas de al lado, bueno, no deberían haber puertas de al lado. El plan para la prisión en sí era un poco diferente. Los otros edificios no les habían importado, por lo que había podido destruirlos. Pero este edificio, iban a ser más sutiles. Izuku casi había llegado a la puerta cuando hubo un destello blanco y morado y un puño golpeó a Gigantomachia hacia atrás, alejándolo. Izuku no fue el único en girar y le tomó un momento reconocer a la heroína MT Lady. Gigantomachia le estaba gruñendo, pero su impulso lo estaba haciendo retroceder. Por un momento, Izuku pareció ayudar, pero tenía que confiar en que el hombre enorme sería capaz de manejar a un solo héroe, y se volvió hacia la puerta. No estaba abierta, lo que significaba que MT Lady tenía que haber venido de otra entrada. Probablemente podría encontrarla, pero había una puerta perfectamente buena frente a él. Izuku se acercó y agarró la puerta deformada. Activó sus habilidades de fuerza y tiró. Entonces sonó. La puerta se abrió fácilmente y, tan pronto como hubo suficiente espacio, el Nomu entró corriendo. Izuku abrió la puerta de golpe. Es muy impresionante, murmuró Atsuhiro. Izuku lo miró. No es que lo viera, dado el casco que llevaba, pero estaba seguro de que Mr. Compress lo sentía. ¿Estamos listos?, preguntó Izuku de nuevo. Siempre. Respondieron alegremente y Miko y Whisper y Mr. Compress asintieron. Tuize no respondió, pero estaba con Kurohige y, por la forma en que las puertas de deformación aún estaban disponibles, Izuku pensó que todavía estaba bien. Gigantomachia llamó a Izuku. Es hora de irse, ordenó, confiando en que el hombre supiera lo que quería decir, y luego se dio la vuelta y entró en la prisión. Ted Shouto se obligó a no mirar los dos cuerpos. Sabía que el heroísmo era peligroso y su padre se había asegurado de que conociera las estadísticas, era una de las tácticas de Endeavor para que usara su fuego, que no había funcionado cuando era más joven, pero esta era la primera vez que veía la realidad de las estadísticas. Y los dos que estaban muertos habían estado en el mejor lugar posible para sobrevivir. Había una razón por la que los estudiantes héroes querían ser contratados por una gran agencia recién salidos de la escuela. Si bien era cierto que cuanto más grande era la agencia, más grandes y peligrosos eran los casos, también era cierto que cuanto más grande era la agencia, más recursos tenían para garantizar que vivieras lo suficiente para aprender en el trabajo. Pero aunque podía ver los cuerpos y se sentía enfermo, Shouto se sorprendió un poco por su deseo de vengarlos. No estaba bien que hubieran muerto así. No conocía bien a Shimon y a Kamina, pero, eso no debería haber sucedido. El villano, solo porque el tipo había pagado el precio para recuperar su don, no debería haberlos matado. Una parte de Shouto sabía que eso no tenía sentido, pero no podía pensar en eso ahora. En ese momento, tenían que encontrar una manera de matar a esas cosas. Todavía recordaba que All Might no había matado al Nomu en la USG. El héroe número 1 anterior lo había derrotado con puro poder. Y por fuerte que fuera Endeavor, y Shouto sabía que su padre era fuerte, estaba seguro de que no podría repetir las acciones de All Might. Eso significaba que tenían que encontrar de otra manera. El Nomu en la USG había sido herido por congelamiento, aunque había vuelto a crecer y si podía hacer eso, había una posibilidad. Shouto logró poner una pared de hielo, aislando a uno de los Nomu. Era el que había estado luchando contra Legerdeman. El compañero había estado usando su habilidad de ilusión para engañar al Nomu. No derrotaría al Nomu, pero al menos había mantenido un Legerdeman a salva. Eso era más importante. Con un grito, Shouto envió una ráfaga de frío al Nomu. Los había visto, así que no había necesidad de ser sutil. Al igual que el Deus, no esquivó, pero a diferencia de él, tenía una boca y rasgos adecuados que, comparado con el Deus, parecía inquietantemente humano. Prestidigitación, al igual que el Nomu, esquivó el hielo y el compañero tuvo más suerte que el Nomu, quien, al igual que el Usg, se quedó con el brazo atrapado. El Nomu silbó y, al igual que el Usg, se arrancó el brazo con un chasquido agudo de carne congelada. Ahora insistió Shouto innecesariamente. Su padre ya estaba quemando el hielo que rodeaba al Nomu. El vapor se elevaba hacia arriba. Gritó y Shouto no fue el único que se estremeció ante el sonido. Era horriblemente humano. Por unos momentos no pude ver lo que había sucedido. Buen trabajo, Legerdeman, le espetó Endeavor a su compañero. Grita, más hielo. Ordenó antes de que se disipe el vapor. Shouto se sorprendió por el tono agudo en la voz de su padre antes de darse cuenta de lo que estaba mal.
Esta no era una patrulla de entrenamiento. Esto era combate, y no podía ser mimado. Tenía que anticipar lo que Endeavor quería o estar haciendo algo útil en todo momento. Incluso si el vapor hubiera funcionado, debería estar generando hielo porque significaría que se podría generar más vapor. Y si el vapor no hubiera funcionado, entonces su hielo era una barrera efectiva y ralentizaría al gnomo por unos momentos. Y esos pocos momentos podrían marcar la diferencia. Se sonrojó. Sí, señor. Gritó Shoto mientras hacía otro glaciar y cuando el vapor se disipó, pudo ver que al gnomo le faltaba parte del brazo y tenía una pierna atrapada en el nuevo glaciar. Shoto sintió una oleada de euforia. Olmig no estaba allí, pero podía hacerlo. Aunque, últimamente, Shoto pensó en el villano. ¿Dónde estaba? Estaban matando a sus tropas, ¿no debería estar haciendo algo al respecto? Mientras Endeavor disparaba otra ráfaga de fuego al gnomo, esta vez apuntando a su pierna, Shoto echó un vistazo a su alrededor, y vio a su padre, mucho. Se concentró en eso, en lugar de en el grito del gnomo. Había múltiples copias de su padre moviéndose por el parque ahora diezmado que estaba en la plaza en la que habían sido emboscados. El villano gruñía y disparaba llamas azules a las ilusiones. La llama atravesó directamente una de las versiones de Endeavor. Shoto volvió su atención al gnomo y le disparó más hielo. «Cúbrelo todo», ordenó el Endeavor. Él levantó y puso más hielo, cortando los gritos del gnomo con el simple recurso de engullirlo. «Convector», le espetó el héroe número 1 a su compañero. «Listo», confirmó el hombre extendiendo las manos. Shoto sabía lo que el don de Convector hacía por Endeavor, pero nunca lo había visto en acción. De las manos de Convector había algo. Casi parecía un brillo en el aire, pero nada más. Los ojos de Endeavor se entrecerraron y Shoto vio cómo su padre enfocaba su fuego a través de ese brillo. No trabajaste mucho tiempo para Endeavor, ni te enfrentaste a él como lo hizo Shoto, sin acostumbrarte rápidamente al calor de sus llamas, pero el fuego que brotaba ahora, Shoto no fue el único que dio un paso atrás. El calor era significativamente mayor que antes. Instintivamente, Shoto dejó que su hielo se deslizara sobre él mientras preparaba otra explosión. Con tanto calor en el aire, no necesitaba usar sus llamas para contrarrestar el frío que sentía de su hielo. «Oh, Dios», resopló Baptiste, y Shoto pudo ver que estaba sudando profusamente. Shoto tocó el suelo con el pie y envió una pequeña ola de hielo hacia ella. Ella le llamó la atención para reconocerlo y Shoto se acercó, pero nunca dejó que sus ojos se apartaran de la masa de vapor que era el gnomo. Cuando el vapor se disipó, Shoto sintió ganas de vomitar. El gnomo seguía vivo, pero le faltaban ambas patas desde el muslo hacia abajo y había grandes áreas del cuerpo que no se estaban regenerando. Sin embargo, seguía intentando atacarlos. El gnomo volvió a gritar y Shoto apretó los dientes. Sonaba patético y no podía permitirse el lujo de sentir lástima por él. «Otra vez», ordenó Endeavor. «Sí, señor», respondió Shoto, sintiéndose enfermo. Miró deliberadamente por encima del gnomo mientras enviaba otra ola de hielo hacia él. Tuvo que recordarse a sí mismo que esto era una muestra de misericordia. Quienquiera que fuera la base del gnomo se bibliotecaría de su miseria cuando muriera. Es solo que, nunca supo que esto era de lo que se trataba el heroísmo. Enji disparó fuego. Shoto pudo ver que la mirada de su padre era dura y se preguntó si su padre sentía lo mismo. Era imposible saberlo. La expresión de Endeavor era feroz, pero no delataba nada. «¿Qué tan resistentes son estas cosas?», preguntó Baptiste. Shoto podía oír que ella estaba tan perturbada como él. El gnomo volvió a gritar y Shoto sintió que rezaba para que muriera esta vez. Casi vomitó cuando se dio cuenta de que no había sido así. «Mar maldita», gruñó Endeavor y se dirigió hacia lo que quedaba del gnomo. Todavía tenía un brazo y la mitad del torso. El héroe de la llama se dirigió hacia el gnomo y Shoto apretó los dientes cuando su padre lo pateó. Esto no era abuso, se recordó a sí mismo. Esto era y simplemente lo que tenía que pasar. Era misericordia. El monstruo era la persona que había hecho esto. El gnomo lanzó un grito y Shoto observó cómo su padre levantaba una bota en llamas, preparándose para golpear el cerebro expuesto del gnomo. Su bota no se acercó. Como Shoto estaba mirando, vio lo que sucedió en el instante antes de que lo arrojaran hacia atrás. El gnomo explotó. Todos fueron arrojados hacia atrás y cuando se detuvo, Shoto se quedó tendido en el suelo por unos momentos mientras el dolor y el zumbido en sus oídos se desvanecían. Respira profundamente varias veces y mira hacia dónde había estado el gnomo. Ahora había algo carbonizado allí y griega.
No había nadie cerca. Sabía que no podía quedarse allí. Había otros gnomos con los que tenía que lidiar. Lentamente, Shoto se puso de pie y se quedó paralizado al oír la voz que le hablaba. No es el Todoroki que buscaba, pero servirá. Shoto levantó la vista y miró hacia los fríos y brillantes ojos azules del villano que estaba de pie junto a uno de los gnomos y lo observaba con una pequeña sonrisa arrogante. Tragó saliva, quería preguntarle al hombre por qué había pagado el precio. Quería saberlo, pero, en ese momento, quería correr, pero sabía que esa opción definitivamente no era una opción. Lo único que podía hacer ahora era ver a dónde iba esto. Line. Edgeshot miró a Kamui Watts y reprimió una mueca. Era un buen héroe, lo que no iba a hacer que lo que tenía que hacer fuera más fácil, pero era lo mejor, lo más sensato que se podía hacer. Uno tenía que reconocer la debilidad. Todos los héroes tenían que hacerlo y cuando no había absolutamente ninguna manera de superar esa debilidad, uno tenía que aceptarla y aceptar la gestión que venía con la aceptación. ¿No quieres que me vaya?, dijo Shinji. Shin ya ascendió. No dudo de tu habilidad, le aseguró a Shinji. Solo, no. No podía dudar ni mostrar dudas. No dudo de tu habilidad. No dudo de tu deseo, dijo Shinya con firmeza. Solo estoy muy consciente de que eres inflamable, fue directo al meollo del asunto. Y la peculiaridad del villano es el fuego, concluyó Kamui Watts por él. Sí, afirmó Shinya. Y este villano no ha demostrado ningún tipo de moderación, añadió por si acaso. El villano, Dabi, había estado vinculado a varios asesinatos previos de héroes de menor rango y, dada su peculiaridad, tener a Shinji allí era simplemente buscarse problemas. Sin mencionar al nuevo héroe número 1. Endeavor no apuntaría a Kamui Watts, pero su peculiaridad era el flame y eso generó una cantidad impresionante de controversia. Shin ya podía notar que Shinji no estaba convencido. ¿Cuál es la primera regla de los héroes?, preguntó Edgeshot. Las reglas habían sido adaptadas de un dicho anterior a la existencia de un Kirki, aparentemente, los héroes de rescate y los paramédicos dedicados las usaban hoy en día. Era lo primero que enseñaban a todos los que ingresaban a su industria. Edgeshot pensó que sería mejor si se las enseñaran en la escuela secundaria. Shinji suspiró. No te convertirás en la víctima, citó. En realidad, la regla era más amplia que eso, pero como esa era la esencia, Shin ya la dejaría pasar. Sí, avanzando, tratando de transmitir la mayor comprensión posible a su tono. Kamui Watts lo miró con ojo, pero luego resopló y asintió. Veré si puedo ponerme en contacto con Yu, dijo Shinya. Mt. Lady estaba en el Tártaro. Se suponía que debía estar entrevistando a un villano que tenía conocimiento de un montón de cosas. Excepto que ahora también había una batalla en el Tártaro y no habían podido comunicarse con ella. Él ascendió. Y mantén alejados a los civiles, ordenó. Era un trabajo de compañero, y Kamui Watts no era un compañero, pero por su propia seguridad, era mejor que lo hiciera. Habrá otro momento, aseguró Edgeshot. Simplemente vete, dijo Kamui Watts. Shin ya lo entendió. Habría otras ocasiones, pero esta era la mañana después del anuncio de los héroes y la formación de un equipo con el nuevo héroe número 1. Solo iba a haber una vez como esta. Ted, All for One no tenía una peculiaridad temporal, pero era lo suficientemente mayor y lo suficientemente controlado como para poder percibir el paso del tiempo. No era que pudiera sentir cómo pasaban los días, sino que tenía una noción de cuándo era de mañana o de noche, incluso cuando estaba a varios pisos bajo tierra, envuelto en hormigón y acero. Incluso cuando la prisión alteraba deliberadamente su sentido del tiempo. También estaba en sintonía con las sensaciones de los guardias y otros prisioneros. No poder ver significaba que era sensible al sonido y a todas las pequeñas pistas que le daban sobre lo que estaba sucediendo. Y, aunque a Tartarus le gustaba decir que monitoreaban a los reclusos para detectar el uso de sus dones, y lo hacían, lo que Tartarus generalmente no mencionaba era que cuando un don no tenía absolutamente ninguna manifestación física, no siempre podía saber si un individuo estaba usando su don. Y sin importar lo que otros pudieran pensar, All for One había dominado el uso de peculiaridades, sin hacerlo obvio, hace mucho tiempo. Entonces, cuando un sentimiento interrumpió su mañana, estaba pasando el día repasando todas las diferentes denigraciones que conoció para All Might y eso generalmente le llevaba al menos unas horas y a veces días, mientras también imaginaba todas las formas en que se vengaría de All Might por los insultos que ese hombre había acumulado sobre él a lo largo del tiempo. All for One estaba interesado. Podría enumerar denigraciones para All Might en otro momento.
Si algo estaba sucediendo dentro del tártaro, entonces era mejor que lo supiera ahora. ¿Pero qué estaba pasando? Se concentró unos instantes. Los guardias estaban nerviosos. Esa fue su primera pista. No podía oír sus palabras, pero sí el tono de sus susurros sibilantes y había una clara nota de preocupación en ellos. No vio parpadear las luces, pero las carcajadas de otros prisioneros, que se silenciaron rápidamente, le dieron la impresión de que sí lo habían hecho. Lo que significaba que alguien estaba jugando con la electricidad. Un momento después, la impresión se hizo más clara cuando el sonido de la ventilación cambió. Las celdas no tenían aire acondicionado. A esa altura, la temperatura era razonablemente constante, pero estaban ventiladas. Eso producía un suave silbido de fondo, que se había acostumbrado a ignorar, pero cuando el sonido cambió, definitivamente había algo mal. O quizás algo muy bien. Cuidadosamente, All for One invocó una de las habilidades pasivas que aún tenía. Justo antes de enviar la señal, se detuvo. Si lo que creía que estaba sucediendo realmente estaba sucediendo, entonces no necesitaba despertar a los Nomu, estarían despiertos, solo tenía que hablar con ellos. Pero ellos no pudieron responder. Podía ordenarles que vinieran a verlo, pero, nuevamente, si lo que sospechaba era cierto, entonces ya estaban en camino. Sin embargo, si Izuku estaba aquí, sintió que su boca se estiraba en una sonrisa. Si Izuku estaba aquí y tenía una copia de Radio Waves, valía la pena averiguarlo. All for One envió una señal amplia. Era de bajo nivel, no lo suficiente como para interferir con nada en el tártaro, pero lo suficiente para cubrir la isla, y pensó que se dirigía hacia el continente más allá. No había sentido de que el don hubiera llegado a ninguna parte, pero All for One esperaba, escuchando con ondas de radio. El don no estaba diseñado para recibir señales, pero si estaba en la frecuencia correcta, podía escucharlas. Unos momentos después, All for One sintió una ráfaga de estática a través del don. No era controlado ni dirigido, y no transmitía ningún sentido de emoción, pero era exactamente como él podría esperar que se manifestara la sorpresa. Le siguió una señal más dirigida, en realidad, una señal dirigida únicamente a él. Podía decir que estaba dirigido a través de la frecuencia. Era una transmisión bastante ajustada. Papá. Mi pequeño dragón, todos para uno enviado de regreso, incapaz de detener la sonrisa que dividió sus rasgos. Voy a sacar la sala de control y luego bajaré, le envié a Izuku. ¿Qué hay en la sala de control que sea necesario? Preguntó. La sala de control estaría fuertemente custodiada y, aunque estaba seguro de que Izuku podría entrar, había momentos en los que simplemente podía evitar las cosas. Estoy bloqueando las señales, pero es mejor estar seguro, fue la respuesta de Izuku. Yo también puedo bloquear, le dijo mi pequeño dragón, All for One a su hijo. Casi podía sentir, pero sabía que era solo su imaginación, Izuku reelaborando su plan mentalmente. Entonces empezaré a bajar de inmediato, dijo Izuku. A través del don, las palabras eran planas, pero All for One no necesitaba nada para escuchar el tono alegre. Él también lo sintió. Se rió, ignorando la forma en que las armas que siempre lo apuntaban se movían ante el ruido. Los otros prisioneros se quedaron en silencio y por un momento All for One se preguntó por qué, pero luego se dio cuenta de que se había mostrado un tanto distante de ellos. Muchos de ellos pensaban que sus heridas lo habían dejado sordo, además de ciego. Y con la suposición de discapacidad vino la suposición de discapacidad mental. Los discapacitados mentales no fueron enviados al tártaro. Lanzó una ráfaga concentrada con ondas de radio, apuntando deliberadamente a la señal que iba entre las armas y sus gatillos, ya las ataduras que lo sujetaban y escuchaban cómo se abrían. Tendría que confiar en su habilidad para con las armas, pero de eso no había ninguna duda. Sin dejar de reír, All for One se levantó, silbando levemente mientras quitaba las ataduras y arrancaba el tubo de alimentación y los tubos de desechos. Alguien sufriría mucho en el futuro por esas indignidades. Sintió la sorpresa de los prisioneros que pudieron verlo. ¿Qué? Después de asegurar la bomba de oxígeno, All for One se dirigió a ellos. ¿Cómo lo dijo el más joven? Ah, sí, parece que mi vehículo ya está aquí, anunció, todavía riéndose. ¿Quién quiere que la llevemos? Ted, mientras Davi avanzaba hacia Endeavour, revisó a Rappa. El Nomu todavía estaba en el aire y estaba, desde el suelo, no podía decir realmente cómo le estaba yendo a Rappa contra el héroe número 2. Aux estaba volando alrededor del Nomu con dos largas plumas en sus manos. Parecían ser tan afilados como espadas y, aunque estaba tentado de lanzar una ráfaga de fuego al aire, lo dejaría expuesto.
Tenía confianza en su habilidad, pero también era consciente de que si Aux estaba allí, entonces probablemente otros héroes estaban en el camino. Ahora tenía un límite de tiempo y, por eso, era hora de hacer su movimiento. Dabi sonando mientras Shoto levantaba un muro de hielo. Eso cortó el paso a uno de los Gnomu con su hermano menor, Endeavor y otros 3 compañeros. Pensó que era Deidoro, pero eso no importaba. Lo que importaba era que probablemente descubrirían cómo matar a Deidoro. Los Gnomu eran inmunes al fuego, pero el hielo de su hermano podría ser un problema. Y cualquier peculiaridad que tuvieran los compañeros. Debería haber enviado una mina infernal a la zona, pero quería ver cómo ardía Endeavor. Y mientras estaban en ese muro, no podía ver lo que les estaba pasando a los demás. Mátenlos a todos. Ordenó. El Gnomu ya había recibido esa orden, pero probablemente no estaría de más reforzarla. Dabi estaba levantando su mano para derretir la pared de hielo de Shoto cuando algo lo abordó desde un costado. Se sorprendió porque se suponía que Riki ya lo estaba cubriendo, pero su antiguo entrenamiento entró en acción y Dabi levantó los brazos para luchar con quien quisiera que fuera. Estás bajo arresto, villano, decía el comunicado. Fue un héroe. Dabi logró colocar una pierna entre ellos y la nosotros para patear a quien fuera que se hubiera alejado de él. Con la poca distancia que le dio, se puso de pie de un salto y miró fijamente al héroe, y luego parpadeó. ¿Quién carajo era ese? Nunca los había visto antes, lo que le decía todo lo que necesitaba saber. Dejad ya vuestra maldad. Gritó el hombre con grandilocuencia. Dabi resopló. Tenían que ser uno de los héroes locales, que probablemente figuraba en las listas de clasificación, pero que tan abajo nunca se anunciaba. Mío, murmuró Dabi. El hombre se echó hacia atrás y Dabi tuvo que admitir que estaba un poco impresionado. Tenía buenos reflejos, pero faltaría algo más que eso para salvarlo. Dabi chasqueó los dedos y señaló al héroe. Riquilla. Gritó. El Gnomu pasó velozmente junto a él, lo que le dio al héroe una fracción de segundo para lanzar un grito de sorpresa antes de quedarse en silencio. Dabi ni siquiera se molestó en mirar. En cambio, estaba decidido a localizar a Endeavor, pero, ¿cuántos hechos diferentes tenían los compañeros de Endeavor? Mientras él estaba distraído, alguien había usado un don para llenar la plaza con Endeavor. El bastardo estaba en todas partes. ¿Cuál era real? Dabi disparó fuego al más cercano y sintió una punzada de decepción cuando el fuego atravesó el Endeavor. Era una ilusión. Y sería un fastidio si no podía hacerlos desaparecer. Cualquiera que fuera el compañero que estaba haciendo esto iba a caer. Si hubiera podido matar a Endeavor más de una vez, entonces, eso habría sido divertido. Esto era solo un trabajo pesado y ya había tenido suficiente de eso. La última vez que había visto un Endeavor, estaba cerca de uno de los edificios. Dabi se movió hacia el edificio, lanzando ráfagas de llamas aleatoriamente a los Endeavor. Pensó que el hombre probablemente todavía estaba ocupado con el Gnomu, pero, si golpeaba al verdadero, eso sería una ventaja. Incluso si golpeaba a un compañero, eso no importaba. Se escuchó un grito. Dabi se giró hacia él, y no pudo ver nada. Pero, el ruido definitivamente había venido de allí. Así que el compañero con las ilusiones podía hacer más que simplemente realizar múltiples endeavors. Curiosamente, Riki ya no parecía ver nada, excepto que el Gnomu no podía decirle lo que veía, o no veía, no como Rappa podía. Pero tal vez Riki ya no tenía que hablar con él. Riquilla, ataca a Endeavor. Ordenó Dabi. El Gnomu no esperaba a confirmar la instrucción y Dabi observó cómo el enorme Gnomu pasaba corriendo junto a él, hacia donde había venido el grito. Eso lo confirmó. No podía ver a través de las ilusiones, pero el Gnomu sí, excepto que antes de que Riquilla llegara, una explosión los empujó a todos hacia atrás. Esa era definitivamente una de las peculiaridades que tenía Deidoro, pero la explosión eliminó la del Endeavor y, aunque Dabi no resultó herido, Shoto se detuvo de golpe cerca de él. Dabi, como observar a su hermano pequeño, sacudía la cabeza y se levantaba. No eres el Todoroki que buscaba, pero servirás, dijo y se sintió un poco halagado cuando Shoto quedó paralizado. Su hermano se giró para mirarlo y Dabi le dedicó su sonrisa más superior. Parecía que Shoto no sabía qué decir y, aunque Dabi sabía que estaba en una línea temporal, podía pasar un rato allí. Además, podía ver que el anciano se estaba enfrentando a Riquilla y los otros compañeros todavía estaban en el suelo. ¿Por qué estás interesado en mí? Shoto finalmente se recompuso lo suficiente para preguntar. No lo soy, replicó Dabi. Lo eres. Insistió Shoto. Hablaste conmigo en camino y pagaste el precio a Dragón para recuperar mi don.
¿Por qué hiciste eso? Esa era probablemente la pregunta que más le interesaba a Shoto, y su hermano menor obviamente había decidido que él era el que tenía un dragón cuando recuperó su don. Lo era, pero su capucha estaba levantada, pero eso probablemente no era suficiente camuflaje. Había varias formas en las que podía responder a eso. Es solo parte del plan, dijo Dabi a Shoto. ¿El plan? Su hermano obviamente no entendió. Estoy un paso más cerca de mi objetivo, dijo Dabi. Lo que no entiendo es por qué sigues siguiéndolo. Espetó. ¿Quieres que sea un villano? Dijo Shoto, como si fuera una revelación. Tiene más sentido, replicó Dabi sin negarlo. Si Shoto se hubiera convertido en villano, entonces, no, iba a matar a Endeavoroi, pero si Shoto se hubiera convertido en villano en camino, entonces eso habría sido una deliciosa ironía. Ya era demasiado tarde. No entiendo por qué haces esto. Desde que recuperaste tu don, nadie te ha creído. Todos piensan que eres un traidor, observó Dabi, sacudiendo la cabeza. Has visto el lado oscuro del heroísmo, a través de eso y a través de Endeavori, sin embargo, sigues ahí, ¿por qué? Shoto lo miró y pareció que su hermano estaba pensando en la pregunta. Entonces sacudió la cabeza. Porque quiero ser un héroe, dijo finalmente. Dabi se quedó mirando fijamente. Recordó haber dicho eso cuando era más joven, antes de que la realidad se entrometiera. Sacudió la cabeza, sintiéndose un poco traicionado. Debería haberlo conocido mejor. Shoto era el niño mimado. Pensé que te abandonaría, murmuró. Shoto hizo una mueca. Lo hizo, supuso Dabi y luego suspiró. Lo hizo, repitió. Pero ya lo has perdonado. Podía ver la verdad en la declaración por la forma en que Shoto se movía. Dabi negó con la cabeza. ¿Te pareces mucho a mamá?, murmuró. Eso llamó la atención de su hermano pequeño. Shoto se quedó mirando. Dabi provocó y envió una ola de fuego a Shoto. Su hermano reaccionó de manera predecible, esquivando y empujando el hielo, pero Dabi estaba preparado para eso y ya se estaba alejando del vapor, en una posición donde podría atacar nuevamente. Fue algo agradable sentir su bota conectarse con la barbilla de Shoto y tomó a su hermano por sorpresa. Shoto había sido criado para usar su Kirk. Podía pelear esencialmente. Dabi sabía que Enji no habría descuidado ese entrenamiento, pero primero fue por su Kirk. Debería haber esperado esto, murmuró mientras veía a Shoto levantarse. Demasiados años como el hijo elegido, lanzó otra ola de fuego hacia su hermano. Shoto no era su verdadero objetivo, pero, era frustrante como todos perdonaban un esfuerzo. Una vez más, Shoto contraatacó con hielo y le puso más poder. Dabi se sorprendió cuando el hielo lo rodeó. Fue una escalada que no esperaba, pero no fue tan grave. Ni siquiera usamos su fuego para escapar. Si quieres derrotarme, hermanito, tendrás que usar tu fuego, le dijo a Shoto, mientras aplaudía, antes de abrirlas para hacer un arco de llamas azules. Pero creo que encontrarás que te gano allí también. Dabi se rió entre los dientes. ¡Qué mallet! Fue más rápido que Shoto y la ráfaga de fuego impactó a su hermano menor, tirándolo lejos. Dabi lo siguió. Shoto se posó sobre un trozo de hierba que milagrosamente no se quemó. Tenía los ojos cerrados. Podría ser una artimaña, pero Dabi no lo creyó así y se puso de pie junto a su hermano. Inconsciente, Shoto parecía tranquilo y Dabi respiró profundamente. No eres mi verdadero objetivo, le dijo a su hermano. Pero como la pérdida de su premio le hará daño a nuestro padre, lo haré rápido. Uf. Algo se estrelló contra su abdomen. Fue rápido y cuando Dabi tuvo las manos libres para golpearlo, lo que fuera ya se había alejado, dejando un rastro de luz para marcar su paso. Los ojos azules se entrecerraron. Nunca había visto algo así, pero había oído hablar de ello. En los días posteriores a Camino, cuando estaban atrapados juntos, los demás habían hablado una y otra vez de lo que había sucedido en el bar. Eso incluye una descripción detallada de cada héroe que había estado allí y lo que habían hecho. Tiro de borde incluido. Había estado inconsciente y, si bien aprender sobre los eventos había sido interesante, en la quinta repetición se había vuelto aburrido. Justo cuando las interrupciones se estaban volviendo aburridas ahora. Bueno, no más, señor Nisdabi. Es hora de ponerse serios. Linelin. Whisper admitió de buena gana que no era una villana de renombre. Siempre había sido una villana de apoyo, e incluso entonces, algunos de sus equipos anteriores habían resentido su presencia. Pensaban que su don era débil. Pensaban que ella era débil. Nunca creerían que ella estaba en la isla del Tártaro, ni siquiera si la hubieran atrapado. Nunca habrían ido al Tártaro, ni siquiera si los hubieran atrapado.
Ninguno de ellos era tan villano. Pero allí estaba ella. Era algo surrealista. Se sentía un poco diferente del bosque anterior, pero esa era solo la diferencia entre un bosque y un área construida, excepto que el área estaba siendo demolida rápidamente. Los Nomu estaban cazando a cualquiera que estuviera afuera con una eficiencia despiadada. Estaban manteniendo al personal del Tártaro contenido, dejándolos moverse libremente, pero había muchos Nomu, y tan pronto como los desviaron a otra cosa, el personal sería libre de perseguirlos. El hombre enorme, Gigantomachia, solo podía hacer lo que quisiera en un tiempo razonable. Tenían que hacer algo, pero Whisper no tenía idea de qué hacer. Tampoco tenía idea de qué podía hacer. Justo cuando estaba pensando eso, se escuchó un rugido en el cielo. Había oído ese ruido antes. Levantó la vista y sintió que se le agrandaban los ojos. Dragón descendió sobre la isla. Izuku no solo volaba, sino que estaba en su forma completa de dragón y se acercaba con los dientes y las garras extendidas. Era magnífica. Era jodidamente aterrador. No vio dónde aterrizó, pero no le hacía falta. Lo sentí. Y luego lo oyó. Whisper nunca había oído algo así antes. Era un estruendo Y. Sabía lo que Izuku, dragón, estaba haciendo. Estaba derribando los edificios. El personal de esos edificios, si fuera sensato, ya se habría retirado a los refugios. Allí habría una salva. Aquellos que no iban a retirarse, los guardias que disparaban contra Dragón, bueno, los Nomu se ocupaban de ellos. Y eso era lo que se suponía que debía hacer. Excepto que, no podía hacerlo ella misma. Tendría que ordenarle a algún Nomu que lo hiciera. Nomu, dijo Whisper y reprimió un escalofrío cuando varios de ellos se giraron para mirarla con ojos apagados. Eran y un poco espeluznantes. Pero Izuku les había asegurado a todos que eran leales y que no les harían daño. E incluso en el caos que ahora estaba envolviendo la isla de Tártaro, Whisper podía decir que los Nomu no habían lastimado a ninguno de ellos. En cambio, estaban obedeciendo. Asegúrate de que el guardia esté. Un trozo de hormigón cayó del cielo y casi le rozó la nariz. Whisper se quedó mirando. De allí sobresalían unas barras de refuerzo de acero y, mientras miraban, un pequeño trozo de grava se desprendió y cayó al suelo. Whisper respiró temblorosamente, y luego otra vez. De hecho, se estremeció. Eso estuvo y demasiado cerca. Nomu ordenó susurro. Protégeme, logró decir. Si Dragón estaba lanzando concreto por ahí, necesitaría esa protección. Un par de Nomu se acercaron a ella. Se alzaban sobre ella Y. Izuku confiaba en ellos. Confiaba en que se mantendrían a salvo Y. Se oyó otro rugido. Whisper levantó la vista y observó, paralizado, cómo Dragón se estrellaba contra otro edificio. Sus escamas brillaban y sus garras dejaron largas cicatrices en el hormigón que formaba el edificio, antes de que se derrumbara. Uno de los Nomu la agarró cuando otro trozo de hormigón cayó sobre el lugar donde ella había estado parada y, antes de que pudiera hacer nada, Dragón hizo girar su cola y la estrelló contra el edificio. Whisper negó con la cabeza. Llévame allí. Ordenó, señalando el lugar al que se refería. Gigantomachia también estaba en la isla, y el hombre corpulento estaba guiando a Nomu hacia la sección de la prisión de Tártaro. Quedarse detrás de él probablemente sería más seguro que, bueno, pararse en cualquier lugar cerca de un edificio que Dragón tenía la intención de destruir. El Nomu comenzó a moverse, llevándola al lugar que ella les había ordenado. Y eliminaron a esos guardias, agregó, señalando hacia un grupo que apuntaba a Dragón. Dragón confió en que ellos se mantendrían a salva. Él confió en que lo mantendrían a salva. Era extraño. Ella corría más peligro que nunca, pero, por alguna razón, Whisper se sintió más segura que nunca. Ninguna de sus tripulaciones anteriores pensaría que ella era capaz de mantenerse a salvo. Todos pensaban que tenían que hacerlo. Izuku ni siquiera lo pensó. Simplemente sabía que ella lo haría. Sabía que todos lo harían. Whisper no era un villano de gran renombre, pero Dragón sí lo era, y ella iba a ser la mejor maldita villana de apoyo que jamás hubiera existido. Y sus tripulaciones anteriores y bueno, podrían ahogarse con eso. Ted Outs era consciente de que al menos algunos de sus compañeros se sorprenderían al verlo en su estado actual. El pecho agitado, la ropa cubierta de pequeños cortes, algunos de los cuales sangraban lentamente, y con sus espadas de plumas que parecían más dientes de sierra que katanas, no era un estado con el que se encontraban familiarizados. La última vez que se sentido había así fue, una de las sesiones de entrenamiento a las que lo sometió Mentor cuando tenía 14 años y era arrogante.
Ese evento en particular le dio una idea para un ataque. La mayoría de los villanos estaban tan abrumados por su velocidad que caían antes de saber que estaba allí. Este, simplemente resistió todo el castigo que le había infligido y todavía estaba listo para más. Keigo había descubierto que el Nomu en realidad no podía volar. Flotaba, pero era inteligente en cuanto a cómo usaba esa habilidad. Un par de veces, cuando Keigo había estado volando en picado, simplemente había caído de modo que falló por completo o cayó lo suficiente como para tener una mejor postura para atacarlo. Y aunque parecía que había pasado por un combate con un All Might a pleno rendimiento, el Nomu parecía como si nada hubiera pasado. Su piel negra era suave e inmaculada y no mostraba evidencia de sus espadas. Sin embargo, había cortado al Nomu muchas veces. Cada corte se curaba en cuestión de segundos. El suyo no. El Nomu parecía preferir los puños, pero tenía cuchillos en las puntas de los dedos y sabía cómo usar tanto cuchillos como puños con la misma facilidad. Y cada vez era más difícil golpear al Nomu. Keigo era rápido. Sabía que lo era, pero el Nomu era igual de rápido. Lo miró con expresión desafiante y Aux ajustó el agarre de sus espadas. Era hora de correr un riesgo. Si su observación era correcta, y estaba seguro de que lo era, matar a ese Nomu debería ser relativamente fácil. Solo tenía que golpearlo en el cerebro y. Uno de los compañeros de Endeavor había matado a un Nomu así y solo había usado una flecha. Tenía múltiples plumas y todo lo que tenía que hacer era distraerlo un poco. Se concentró en sus alas, sacando las plumas más pequeñas cerca de su cuerpo. Deliberadamente, Aux dejó que el Nomu las viera y casi juguetonamente, Aux las dejó bailar en el aire. Dirigió las plumas a través de una figura de 8, todas en una línea antes de que rompieran el baile y volaran hacia el Nomu. No se distrajo y levantó sus manos con garras para golpearlos desde el aire, pero eso no era lo que Keigo pretendía. Cuando estaban fuera de alcance, cambió su trayectoria enviando las plumas girando alrededor del Nomu. Gruñó y se estiró, cortándolos, pero Aux los mantuvo alejados. Transfirió su segunda espada de plumas a una mano mientras usaba sus dedos para controlar las plumas danzantes del cuchillo. Las hizo orbitar al Nomu en una esfera y luego hizo que varios rompieran la fila y pasaran rápidamente junto al Nomu, cortándolo. Como era de esperar, el Nomu se curó, pero no le gustaron los pequeños cortes que le infligían sus plumas, pero aunque Keigo era rápido, sus plumas eran más rápidas y seguían regresando a la esfera que estaba fuera de su alcance. Su yo de 14 años había querido llamar a este ataque la danza de los 1000 cuchillos. No porque hubiera 1000 cuchillos, sino porque sonaba genial. Mentor había dejado muy claro que nombrar los ataques era para las masas. Era algo que hacían los héroes para hacerse más comercializables y para que las peligrosas maniobras que realizaban contra los villanos parecieran menos peligrosas para el público. No era algo de lo que tuviera que preocuparse. A los 14 años, sabía que la comisión lo estaba entrenando para ser un héroe, pero ese fue el día en que realmente se dio cuenta de cómo iba a ser diferente. Y decidió que si no podía nombrar sus ataques, entonces tendría que ser tan rápido que el ataque terminara antes de que dijera los nombres. Mentor había aprobado esa postura. Y no había muchos villanos contra los que hubiera tenido que usar algo así. Aux juntó sus dedos para formar un puño, lo que fue la señal para que todas las plumas giraran y se estrellaran contra el Nomu. Intentó hacer que algunos atacaran la cabeza mientras que otros iban hacia el cuerpo y hubo golpes sólidos cuando las plumas impactaron, pero Keigo ya podía ver que el Nomu había mantenido su cabeza protegida. Aún así, con las hojas de las plumas empalándola, eso debería impedir su movimiento. Se abalanzó, tomó la segunda hoja de nuevo en su mano y cortó al Nomu. Ignoró las hojas de plumas que lo empalaban y se dejaron caer. Mientras caía, Aux se sorprendió cuando el Nomu extendió la mano para agarrar su espada. Pensó que le cortaría los dedos, pero no lo hizo y su corte se detuvo cuando el Nomu atrapó la hoja. Se quedaron flotando por un momento y el Nomu hizo un corte con su mano libre. Aux hizo una mueca cuando el corte atravesó su bota y golpeó su tobillo, pero logró volar antes de que el Nomu pudiera agarrarlo. Si lo hacía, eso sería malo. Tenía que dejar una de sus espadas, pero eso no importaba. Las plumas ya habían perdido su filo. Con el descanso de su ataque, el Nomu sacó las hojas que pudo alcanzar. El Nomu lo miró y le sonó. Parecía feliz. Estaba tratando de matarlo y parecía feliz. Los villanos no tenían sentido. Pero ¿y si iba a ignorar las espadas que tenía dentro debido a la amenaza percibida de su ataque? Entonces eso le dio una idea.
El gnomo estaba abierto cuando bloqueó su espada y sería otro riesgo, pero y cuanto más duraba la pelea, más desventaja tenía. El gnomo no parecía cansarse, y aunque así fuera, con el don de curación que tenía, podía seguir adelante. Y por mucho que los villanos no tuvieran sentido, Keigo podía decir que, cualquiera que fuera el villano que había hecho estas cosas y sabía lo que estaba haciendo. Estos gnomo no eran débiles y mierda. Deshacerse de ellos iba a... Incluso si eliminaban al maestro de los gnomos hoy, y Aux no creía que su maestro fuera el villano del fuego, sino uno de esos en el Tártaro, probablemente el tipo que All Might había arrestado, pero incluso si eliminaban al maestro de los gnomos hoy, solo deshacerse de los gnomos por sí mismos iba a costar vidas. Los héroes no iban a tener descanso en un futuro próximo. No importaba lo rápido que fuera. Y con este gnomo la velocidad no parecía ser la solución, pero, la velocidad y más cuchillos lo solucionarían. El plan que se estaba formando en su mente limitaría su capacidad de volar, pero ninguno de los otros gnomo parecía tener esa habilidad, así que era un riesgo calculado. Alborotó sus alas, soltando todas las plumas, excepto las suficientes para mantenerse en el aire. Aux las mantuvo en su lugar con cuidado para que pareciera que sus alas estaban ampliamente extendidas. La sorpresa fue la mejor arma en este caso. Extendió la mano. Agarró una pluma de tamaño mediano y la soltó, como si estuviera empuñando una daga. Con su arma firmemente en la mano, murmuró las palabras tifón de la pluma mientras enviaba cada pluma suelta hacia el gnomo. Los ojos brillantes se abrieron ligeramente y el gnomo cayó, intentando esquivarlo, pero Keigo lo había previsto. Sus plumas simplemente siguieron hacia abajo. Siguió las plumas. El gnomo logró derribar a los primeros, pero eran demasiados y se clavaron en él. Keigo lo siguió, envolvió sus piernas alrededor del cuello del gnomo y apuñaló su cabeza. Le gustaría decir que fue un movimiento elegante, pero fue un movimiento rápido. Y para el movimiento limitado que tenía el gnomo, era extraordinariamente ágil. El gnomo gritó cuando lo mordió, afortunadamente no alcanzó las joyas de la familia Takami, pero estuvo cerca. Aún así, el momento de inmovilidad fue suficiente para que Aux clavara su daga de plumas en el cerebro del gnomo. Se puso rígido y, por un momento, Aux pensó que no sería suficiente. Tiró de la daga hacia un lado, aumentando el daño y siseó cuando las garras del gnomo le arañaron los muslos, pero luego se estremeció, las manos cayeron y el gnomo se convirtió en un peso sobre él. El peso extra fue una sorpresa y fue solo porque el gnomo estaba adornado con sus plumas que Aux no cayó del cielo. El aterrizaje fue duro y una vez en el suelo pudo sacar su pata de la boca del gnomo. Eso iba a necesitar desinfección. Mucha desinfección. Pero y el gnomo estaba muerto y él había ganado. Aux respiró profundamente y evaluó sus heridas. Le quedaban algunas plumas, así que no estaba indefenso, pero y le dolía el tobillo por el lugar donde el gnomo lo había atrapado antes y tenía sangre goteando por su pierna debido a la mordedura, y la combinación del tobillo y la mordedura obstaculizarían su maniobrabilidad. Y velocidad. La herida del muslo necesitaba un vendaje en ese momento. La sangre fluía de la herida y le dolía la pierna, pero por el color de la sangre, el gnomo no le había cortado la arteria. Eso era bueno. Aux metió la mano en su bolsillo. La comisión insistió en que llevara varios artículos médicos pequeños, y uno de ellos era un vendaje. Era complicado, pero logró envolverlo alrededor de su pierna. La sangre manchó el vendaje, pero estaba ralentizando el flujo. Entonces hubo y no. Él era el héroe número 2. Los otros cortes de las garras del gnomo no fueron nada. Aux miró a su alrededor en busca del jefe de los gnomo. O al menos, el tipo que estaba a cargo de ellos hoy. Rápidamente lo localizó. El villano de cabello negro estaba acechando a Endeavor con otro gnomo siguiéndolo. Incluso si Aux tuviera una pluma que pudiera lanzar, el gnomo la bloquearía, y la peculiaridad del tipo era el fuego, sus plumas no eran buenas con el fuego. Lo mejor era cortar una de las rutas de escape. Este realmente fue el concierto de Endeavor. Cuando sonaron las explosiones, Shoukoubin, como la mayoría de los que trabajaban en Tartarus, no tenía idea de lo que estaba pasando. Un momento después, lo entendió. Era un ataque. Y luego su mente se quedó en blanco por un momento. Un ataque quería pensar que era absurdo, pero dado que estaba sucediendo, ese mismo pensamiento era absurdo. Sin embargo, ellos, los guardias, se habían entrenado para esto. Un ataque a Tartarus era un riesgo previsible, incluso si nadie lo creía posible. Un momento. Todos pensaban que era posible. Nadie creía que un ataque exitoso fuera posible.
Había suficientes villanos ahí fuera, con seguidores, que podían atacar, así que se entrenaron para esto. Shouko había logrado retroceder hasta la puerta y el alivio que sintió al verla intacta se perdió al darse cuenta de que los atacantes habían llegado por aire. O lo que fuera que eran esas cosas negras que giraban. Orokan había atravesado a uno de ellos cuando se produjo una ruptura entre las criaturas atacantes. Su cuerpo fue arrojado hacia atrás unos momentos después. Shouko estaba agradecida de que Charuri lo hubiera tapado. Orokan no había estado fuera por mucho tiempo. 30 segundos como máximo, pero la cantidad de daño, nada sobrevivió a eso. Por lo que se veía, nada sobreviviría al ataque. Antes de que sus comunicaciones fallaran, Shouko había escuchado que las criaturas se llamaban Nomu. Eran las cosas que el tipo que había luchado contra All Might usado como tropas de choque, sugería una solución fácil para el ataque. Simplemente ejecute ese tipo. Estaba encarcelado en el 5º nivel, así que no era como si no hubiera hecho cosas que ameritaran una pena de muerte. Y entonces Shouko recordó que Ryunosuke, el guardián, había estado enfermo durante los últimos días. Dado que estaba en el hospital en el continente, estaba realmente enfermo. Lo que significaba que la autoridad para la ejecución había recaído en Eren, y Eren estaba atrapado, presumiblemente en la sala de control, y con las comunicaciones defectuosas, no había garantía de que alguna orden llegara al 5º nivel, incluso si Eren la hubiera dado. Podría haber esperado unos minutos más que Ryunosuke, pero habría emitido la orden de ejecución. Todo eso era secundario. En la superficie, luchaban por sus vidas. Cada vez que alguien usaba una de las armas pesadas, eran invadidos por las criaturas, los Nomu. Y a los Nomu no les importaba el uno por el otro. Shouko había visto numerosos casos en los que uno había empujado a otro hacia el camino del fuego, aunque, parecía haber una jerarquía. Los de colores parecían más débiles que los demás. Los negros, se estremeció. Había visto a uno de los negros ignorar una granada. Más que eso. Se había encogido de hombros y luego había eliminado al guardia que la había disparado. Shouko no sabía quién era, iba a asistir a suficientes funerales después de hoy. Se había retirado a la puerta. Muchos de los guardias lo habían hecho. Era seguro. Al menos por el momento. La caseta de vigilancia de la puerta estaba construida para resistir un asalto desde el puente. El puente estaba caído, pero el edificio todavía estaba en buenas condiciones. Giges y Briareo seguían vivos y seguían luchando. Eso era suficiente para la mayoría de los guardias. Y tenían armamento más pesado, pero aunque había cadáveres de esas cosas esparcidas frente al edificio, evidencia de que las armas pesadas funcionaban, cuando se aplicaban lo suficiente. Excepto que se estaban quedando sin municiones. Y cuando lo hicieron no quería pensar en ello. Cuando se acabaron, todavía tenían cuchillos, y palos, y donaciones y sus manos, eran guardias del Tártaro. Shouko no estaba, si Tártaro se hundiera, sería porque todos se hundieran con él. Line. Eren se congeló a los 7. Este había sido un mal día. Miró el reloj. Todavía era de mañana. No le importaba. Era casi medianoche en Reykjavik, así que era el final del día. Había sido un mal día. Un día espectacularmente malo. Un día fenomenalmente malo. Era un día que pasaría a los anales de la historia del Tártaro. De la historia mundial. Y su nombre, Eren Kuchisu, sería recordado por siempre como el hombre que había dejado caer el Tártaro. Era un honor dudoso del que podía prescindir. Ni siquiera podía ponérselo a Ryunosuke, ya que el hombre había estado enfermo durante la última semana. Tenía que volver en 1 o 2 días, pero por ahora, Eren tenía que hacer ambos trabajos. Y perder el Tártaro era un honor que no veía cómo evitarlo. El ataque había llegado sin previo aviso. Su salva inicial había sido colocada tan estratégicamente que habían destruido todos los emplazamientos de armas menos uno en sus torretas defensivas. Eso aún dejaba a los guardias allí arriba, con sus armas, pero las armas de mayor calibre habían sido destruidas. Luego volaron los cables de energía Y. No estaba seguro de si habían destruido los generadores o solo las líneas que los conectaban. De cualquier manera, los generadores de respaldo principales no habían entrado en funcionamiento. Eso dejó a los edificios con sus baterías y sus propios generadores más pequeños, pero estos tuvieron que ser activados manualmente. Lo que le molestaba no era que los emplazamientos y las líneas hubieran sido destruidas. Eren no era tonto. Era relativamente fácil conseguir explosivos o tener un don que pudiera hacerlo. Lo que le molestaba era el hecho de que sabían dónde estaban esos emplazamientos. Eso no estaba destinado a ser posible.
Y la forma en que los atacantes arrasaban no era aleatoria. Tenían conocimiento. La forma en que atacaban le gritaba que sabían demasiado. Lo estaban cubriendo con mucha destrucción desenfrenada, pero sus ataques no eran accidentales. Incluso con la cantidad de atacantes, no deberían estar destruyendo tantos lugares importantes al azar. Sabían lo que estaban haciendo. Eso le preocupaba. Le preocupaba más que el hecho de que los atacantes parecieran haber cambiado de plan. Por lo que sabía, ese aparente cambio de plan era en realidad su plan. Había visto la transmisión que tenían desde afuera cuando comenzó el ataque. Los administradores del Tártaro recibieron información sobre varios villanos, no solo sobre los que residían en la prisión. La última información había sido sobre su nuevo residente, el llamado supervillano All for One, pero había incluido una sección sobre sus asociados conocidos, incluido su hijo. Nada había dicho acerca de un enorme dragón verde. La enorme criatura había descendido sobre la isla y había comenzado a destruir edificios. Trabajó en conjunto con el hombre enorme y ambos simplemente ignoraron los disparos de los guardias. Eren sabía que otros guardias tenían peculiaridades que probablemente podrían lidiar con ellos, pero, las hordas de criaturas, él creía que se llamaban Nomu, mantenían a raya a los guardias. Si eso era todo lo que estaban haciendo, estarían en una buena posición, sin importar lo que sucediera, pero Eren no quería mirar el tablero que mostraba el estado de los guardias. La isla Tártaro era más que solo la prisión, pero estaba toda vigilada y él tenía control sobre todos ellos, y podía ver el estado de todos ellos. Hubo un preocupante número de indicadores de estado que mostraron resultados negativos. Entonces el dragón desapareció. No tenía idea de a dónde había ido, pero se dio cuenta de que tenía que ser un don de transformación. Y. La persona a la que más probablemente pertenecía era el hijo de All for One. Eren no podía estar seguro de eso, pero, parecía la explicación más lógica y, en ese momento, en realidad no importaba. Lo que importaba era que tenía que encontrar alguna forma de detenerlos. Excepto que la comunicación no respondió. Eren se había acercado a la estación y podía ver que Senku estaba haciendo todo bien, la señal simplemente no iba a ninguna parte. El equipo estaba funcionando y la señal se estaba enviando, pero, nadie respondió. Prueba investigación y desarrollo, ordenó Eren. Senku lo miró. Ambos habían visto el edificio destruido por el dragón antes de que se cortara la señal visual. El búnker, especificó, refiriéndose al refugio del edificio. Todos los refugios podían comunicarse y no creía que se les hubiera cortado la comunicación. El oficial de comunicaciones avanzando y dio algunos comandos a la estación. Eren no necesitó que Senku sacudiera la cabeza para saber que la comunicación había fallado. Eso podría significar varias cosas. Existe la posibilidad de que no hubiera nadie en el refugio. Eso era muy poco probable. Había quienes habrían evacuado allí a la primera señal del ataque. Dada la forma en que los atacantes sabían sobre el Tártaro, existía la posibilidad de que las líneas hubieran sido cortadas, pero, los sensores lo detectarían, y los sensores decían que todo estaba conectado. Nadie respondió. No puedo llorar a nadie, señor, dijo Senku. Pruébalo externamente. No, señor. Ya lo intenté, dijo el oficial de comunicaciones. No puedo comunicarme con nadie. Eren sintió que apretaba los dientes. Era un tic que Furaka hacía de vez en cuando. Sigue intentándolo, le ordenó. Volvió a mirar el tablero de seguridad y sintió que se le abrían los ojos. El tablero era una representación digital del Tártaro. En su mayor parte, se utilizaba durante los simulacros para identificar dónde había problemas. En esta situación, mostraba que la superficie de la isla estaba, bueno, había incidentes por todas partes, pero afortunadamente los indicadores de los refugios estaban todos en verde. Pero había otro problema, las luces de la situación de la prisión eran una sola. ¿Qué demonios? Eren jadeó, mirando fijamente las luces. Los atacantes aún no habían entrado en la prisión. No deberían estar allí, no estaban allí, se dio cuenta. Eran los prisioneros. ¿Qué está pasando? Incluso con la falla de la energía, los prisioneros debían estar seguros. Esa sección del Tártaro tenía energía independiente, exactamente para esta situación. No es que se hubiera previsto que alguien pudiera asaltar el Tártaro, bueno, corrección. Nadie había previsto que una fuerza pudiera asaltar el Tártaro con éxito. Nada menos que un pequeño ejército, que era lo que estaba atacando. Pero incluso entonces, los prisioneros estarían seguros. Cuando las comunicaciones fallaron, perdimos contacto con los niveles de la prisión, informó Senku. ¿Y?
gruñó Eren, aunque ya sabía la respuesta. De alguna manera, los prisioneros sabían que algo estaba pasando y, aunque se suponía que debían contenerlos, estaban haciendo algo. La prisión estaba cerrada, lo que significaba que no podía enviar a nadie abajo y no podía esperar que alguien saliera del nivel de la prisión. Entonces, no tenía idea de lo que estaba pasando y solo podía suponer lo peor. Los prisioneros estaban libres, o al menos algunos de ellos lo estaban. Miró el tablero de estado de los guardias y se atragantó, las señales de estado estaban caídas. Los guardias estaban muertos. Los prisioneros no eran del tipo que toma prisioneros. No estaban allí porque abrían cuernos o a salvo. Cualquier palabra que significara que los guardias sobrevivirían. Eren tragó saliva con fuerza. Sin las comunicaciones, estaba atrapado allí, porque incluso si salía, ¿qué podría hacer? Lo único que podía esperar era anunciarse al mundo. Fue un mal día. Un día espectacularmente malo. Un día fenomenalmente malo y tenía la sensación de que todo iba a empeorar. La mayoría de la gente podía ver que sus cicatrices eran quemaduras, pero lo que la mayoría de la gente no pensaba era que había causado esas quemaduras. Mientras luchaba con Edgeshot, Davi aumentó deliberadamente su temperatura. Puede que haya heredado la resistencia de su madre al frío, pero había sido condicionado al calor. Cuando volviera de esto, tal vez aceptaría la oferta de dragón de más dones. Ese fue un pensamiento para más adelante. Los efectos de la subida de su temperatura fueron evidentes cuando Edgeshot lo soltó y se fue zumbando a algún lado. No le importaba a dónde, siempre y cuando no estuviera en el camino. Davi gruñó mientras se levantaba y se sacudía el polvo. ¿Dónde estaba ahora su viejo? Miró alrededor de la plaza y lo vio. El único problema era que el viejo estaba acabando con otro Nomu. Mierda. Debía de estar quedándose corto de ellos. Yakuni había estado orgulloso de sus creaciones, pero también había advertido que eran las primeras que había hecho. Y había dicho que el doctor no había sido de mucha ayuda. Aún así, eran duros y fuertes y tenían múltiples peculiaridades, así que eso era algo. Y él no era un bueno para nada. Davi silbó, llamando al Nomu para que volviera a él. Mientras avanzaban, él miraba alrededor de la plaza. Joder. Las cosas no iban bien. Rappa estaba en el suelo y Davi pensó que era Aux el que estaba sobre él. Al héroe casi no le quedaban alas, así que al menos la batalla no había sido fácil. Edgeshot estaba bloqueando una de las salidas a la plaza y Wash estaba haciendo algo para rociar a uno de los Nomu con agua jabonosa, que Endeavor luego prendió fuego y habían descubierto que a prueba de fuego no era a prueba de vapor. Eso no funcionaría con él. Y estaban distraídos. Cuando Riquilla, Toya y Yu se acercaron a él, Davi se dio cuenta de lo que había salido mal. Todos los Nomu estaban especializados en Endeavor. Eso los hacía relativamente débiles contra otros héroes. No era como si fueran completamente inútiles. Los cuerpos de los compañeros de Endeavor daban evidencia de eso, pero si los Nomu tenían una mayor variedad de peculiaridades, entonces, no podía decir que fue un error de novato porque los novatos no llegan tan lejos. Fue un error nacido de la impaciencia. Había estado tan concentrado en conseguir Endeavor que no había considerado alternativas y otras posibilidades. Había estado tan cerca del final que él se había concentrado en eso cuando debería haberse concentrado en el camino. Al igual que Izuku lo había hecho con Tartarus. Dragón le había dejado resolver la distracción cuando se ofreció como voluntario y. Era demasiado tarde para lamentarse ahora. Por un momento Davi estuvo tentado de darse cuenta por vencido. No se daría por vencido, pero podría permitir que lo capturaran aquí. Estaba bastante seguro de que el dragón lo sacaría, especialmente si estaba de buen humor. Entonces podría intentarlo de nuevo. No lo intentaría. Si lo capturaban ahora, definitivamente mataría a Endeavor la próxima vez, pero Endeavor sabía quién era, y el hombre no permanecería en silencio y. Con el tártaro destruido, existía la posibilidad de que lo ejecutaran sin ver su sueño. No había forma de que lo permitiera. No, y él tenía 3 Nomu y él mismo. Endeavor tenía a Aux, Edgeshot, Wash, Shouto y sus compañeros reducidos. No estaban muy parejos en cuanto a números, pero estaba preparado para llegar más lejos que ellos. Ganaría. De una forma u otra. Y Endeavor tenía que tener cuidado con su fuego o lastimaría a sus aliados. Davi no tenía por qué tenerlo. Sonrió. Debería haber hecho esto primero. Davi levantó una mano y flexionó sus dedos en garras, encendiendo la punta de cada una, antes de girar su mano hacia los héroes.
Surgieron corrientes de llamas, dirigiéndose hacia cada una de las amenazas. Shoto reaccionó lanzando una pared de hielo, pero no fue suficiente. Dabi quería acabar con ellos y su fuego era más intenso. El hielo no tuvo muchas posibilidades de generar vapor antes de quebrarse, pero sus objetivos eran, en su mayoría, héroes profesionales, por lo que lograron esquivarlos. Aún así, reconocieron el cambio de sentimiento. Dabi no soltó sus llamas, solo porque lo habían esquivado. Atravesó el edificio, observando cómo caían los escombros y persiguió a Endeavor con el fuego. Desde allí podía ver que el héroe número 1 tenía los dientes apretados y Dabi se dio cuenta de que Endeavor quería decir algo, pero probablemente no quería que los demás héroes escucharan la sórdida historia de su familia. Dabi liberó su fuego, formó un puño y lanzó varios puñetazos llameantes a los héroes, pero no a Endeavor. El hombre aprovechó la oportunidad y Dabi sonrió mientras el anciano aceleraba para atacar. Endeavor dependía de su fuego para aumentar su velocidad, también podía hacer eso y ardía con más fuerza. Manténlos ocupados, ordenó Dabi al gnomo antes de correr a encontrarse con Endeavor. No tenía intención de enfrentarse a su padre, pero una batalla física siempre había sido una posibilidad. Touya, dijo Enji suavemente, una vez que estuvo lo suficientemente cerca para hablar sin que los demás escucharan. Había una nota extraña en el tono de su padre. Dabi se sintió enfermo al darse cuenta de que Enji, de entre todas las personas, estaba tratando de proyectar empatía y compasión en su tono. El hombre solo conocía esas palabras como conceptos para los débiles. Como las mismas cosas que definían a los más débiles que él. ¿Te sorprende verme, anciano? Lo desafió Dabi. Vio a Endeavor tragar saliva y su mandíbula se movió mientras el héroe número 1 intentaba pensar en una respuesta. Vamos, por favor. Puedes decirlo, se burló Dabi. Se supone que estás muerto, repitió, adoptando un tono más grave que imitaba la voz de Enji. No es tan difícil. Touya, repitió Endeavor. Dabi gruñó. Ese no ha sido mi nombre durante años. No desde que tu objetivo se hizo realidad. Replicó. El día en que apareció el don de Shoto fue el día en que murió Touya Todoroki. Su cuerpo tardó algunos años en recuperarse, pero ese fue el día. No podías ignorar el don. No podías ver otras posibilidades porque lo único que querías era ese don, siseó Dabi. Podía ver que Enji estaba tratando de pensar en una respuesta, estaba tratando de encontrar una forma de decir que no era verdad, y estaba fallando. Una vez que el Kir de Shoto entró en acción, como la manifestación perfecta de fuego y hielo, lo habían expulsado. Lo habían descartado. No lo necesitaban. Y eso había dolido. Más que el entrenamiento, las quemaduras, la falta de amigos, me había dolido. Que lo despidieran y como si no fuera nada. Todo por esa peculiaridad. Dabi lanzó un puño llamante hacia Enji y sintió una explosión de satisfacción cuando lo golpeó. Endeavor se tambaleó hacia atrás mientras Dabi mantenía su posición, temblando por la fuerza de su ira. Debería haberle pedido a Dragón que le diera el don de Shoto y luego haberle dado el suyo. Un grito. Eso habría sido justicia. Aunque Enji no lo habría visto ni lo habría reconocido. No hay explicación. Yoi, dijo Enji vacilante. Dabi esperaba la frase completa. ¿Qué has hecho, Touya? La pregunta no era la que esperaba. Dabi levantó una ceja e inclinó la cabeza para expresar su pregunta. Querías ser un héroe, explicó Endeavor. Querías salvar a la gente, continuó el nuevo héroe número 1. ¿Qué has hecho? Por un momento, Dabi no creyó lo que escuchaba. ¿Qué había hecho? ¿El anciano? ¿De verdad estaba preguntando eso? ¿Qué había hecho Endeavor? Esa era la verdadera pregunta y el héroe número 1 ni siquiera podía reconocerlo. Dabi gritó y lanzó un Jet Burn hacia Endeavor. Francamente, si el fuego lo vaporizó, eso fue lo mejor. ¿Qué he hecho? Se enfureció Dabi, notando que Enji había evitado lo peor de su ataque de don. Eso no importaba. La ira solo avivaba su fuego, y ya estaba ardiendo. Todo lo que he hecho, lo he hecho por ti. Gritó. Quería ser un héroe para complacerte. Me entrené para complacerte. Ardía en deseos de complacerte. Pero nunca fue suficiente. Nunca fui suficiente. Escupió Dabi. Era consciente de que, de cierto modo, parecía un niño petulante. Podría haber inscrito en la UAO en otro lugar y convertirse en un héroe para fastidiar a su padre. Pero incluso si lo hubiera hecho, Dabi sabía que siempre lo tildarían de blasfemo. Seguiría siendo simplemente el hijo de Endeavor, incluso cuando el bastardo no tuviera nada que ver con sus logros. Incluso cuando esos logros se obtuvieron para fastidiar a Endeavor. Lucas lo había dejado claro.
Lucas había dejado muchas cosas claras, y Davi casi lamentaba haberlo matado. Lucas se había convertido en una carga, una que Davi no se había dado cuenta de que había creado hasta que fue demasiado tarde para volver atrás. Al menos lo había hecho rápido. Había sido una pena, ya que Lucas lo había ayudado en los primeros días de la villanía, pero Lucas tenía sus propios motivos, y él Davi no estaba del todo seguro, pero habría sido algo que no le hubiera gustado. Probablemente habría intentado pedirle un rescate para que volviera a Endeavor o chantajear al anciano, pero de esa manera cruda y de bajo nivel que Lucas lo hacía. Era bueno en el sentido de que le enseñó a Davi los conceptos básicos, pero Davi lo había superado. Por un momento, Endeavor pareció afligido y luego su expresión se endureció. No eres mi hijo, dijo simplemente. Davi sintió que sus ojos se abrían de par en par y luego sintió que su fuego se encendía antes de reír. No era tan sencillo. La policía tenía sus huellas. Sabían que estaba involucrado con Dragon. Y hoy, aunque solo se llevarían su cuerpo, la identificación sería concluyente. Además, había una serie de pequeñas sorpresas que había preparado para Endeavor. Skeptic le debía esa transmisión y había sido un dolor de cabeza conseguir información sucia sobre el hombre para asegurarse de que la transmitiera. Y aunque el anciano no estaría vivo para verlo, destruiría cualquier esperanza que tuviera el HPSC de convertir a Endeavor en un mártir. David permitió que sus llamas lo cubrieran y se metió en su interior para empezar a desbloquear su núcleo. Su fuego ardía más fuerte allí y había descubierto, no gracias a Enji, que había podido bloquear el exceso de calor allí. El plan había sido aprender a liberarlo lentamente, pero nunca había podido hacerlo. Cada vez que lo intentaba, lo liberaba todo y se quedaba quemado y temblando. Así que ahora tenía años de fuego almacenado allí y hoy lo liberaría, en un movimiento que ni siquiera Enji sería capaz de soportar. Podía ver que el nuevo héroe número 1 sospechaba algo. Las ondas de calor que desprendía lo dejaban claro, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Soy tu hijo, Enji Todoroki. Tu primogénito, Touya Todoroki, y es hora de arder.